Hola, en este video vamos a ver cómo preparar un reactivo tipo numérico. Este es el reactivo que vamos a preparar. Es un reactivo que contiene un poco de texto, contiene una imagen y básicamente lo que se le pide al estudiante es que haga la lectura de este vernier y la respuesta se va a colocar en esta caja de texto simple. Entonces vamos a ver cómo lo preparamos. En nuestra aula vamos a seleccionar debajo de administración la opción de banco de preguntas. Aquí en el banco de preguntas creamos una nueva pregunta y elegimos de tipo numérico. Le damos un nombre a la pregunta y escribimos el texto de la pregunta. Para insertar una imagen utilizamos este botón y buscamos nuestra imagen. Vamos a subir un archivo en este caso. Aquí elegimos nuestro archivo. Y finalmente aquí subimos el archivo. Nos da aquí una vista previa. En este caso quiero hacer esta imagen un poco más grande para que el estudiante pueda hacer la lectura del vernier. Entonces en la apariencia voy a cambiar el ancho a 600 y automáticamente la altura va a cambiar porque está bloqueada aquí la relación de aspecto. Insertamos la imagen y con esto ya está nuestra pregunta lista. ¿Okay? Vamos a colocar ahorita las respuestas, entonces vamos a ver cuál es la lectura de este vernier. Vemos que bueno, el 0 está entre 1.9 y 2 centímetros y después la línea del 4 es la que coincide con la escala principal, de manera que la lectura sería 1.94 centímetros. Aquí abajo en las respuestas colocamos la respuesta. Como esta es una pregunta de tipo numérico, se colocan solamente una respuesta numérica, aunque les voy a mostrar que también podemos incluir las unidades, pero eso lo hacemos más abajo. Aquí entonces esta respuesta tendría el 100% de la calificación y en una pregunta numérica donde solo hay una respuesta, pues con esto terminaríamos. Sin embargo, yo elegí precisamente esta pregunta porque uno podría, o el estudiante, podría hacer la lectura también de otra forma. Por ejemplo, aquí la línea del 3 también casi coincide con la de la escala fija, lo mismo que el 5. Entonces, 1.93, 1.95 son respuestas que tal vez quisiéramos también tomar como correctas. Una manera de hacer eso es decir que esta respuesta tiene una cierta tolerancia o la manera en que lo expresa aquí Moodle es como un error. Entonces, si decimos por ejemplo que el error es de 0.01, entonces va a tomar como correctas cualquier respuesta que está entre 1.93 y 1.95. Entonces, esa sería una manera, por ejemplo, de resolver esta cuestión, ¿no? de que queremos aceptar también 1.93 y 1.95. Ahora, para esta pregunta en particular, no es la mejor opción hacerlo de esa manera, porque el vernier no es un instrumento continuo, no es un instrumento en el cual podamos hacer cualquier lectura entre esos dos valores. Por ejemplo, nosotros no podríamos hacer una lectura de 1.942, por decir algo, porque este vernier tiene una resolución de 1/20 de milímetro, de manera que las únicas opciones entre 1.93 y 1.95 serían 1.935, 1.94, 1.945 y 1.95. Entonces, solamente esos valores discretos son las lecturas que se pueden hacer. Entonces, en lugar de ponerle una tolerancia a la respuesta o un error,
vamos a quitarle esa tolerancia y más bien vamos a enlistar todas esas respuestas posibles. Y les damos a todas un 100% de la calificación. Entonces, este tipo de preguntas permiten tener más de una respuesta que tenga el 100% del crédito. ¿Okay? Aquí tenemos nada más espacio para 3 respuestas. Podemos incrementar el número de espacios con este botón. Y vamos simplemente a colocar las demás. Entonces, con eso tenemos ahora sí ya todas las respuestas posibles. Ahora, ¿qué pasa con las unidades? Las unidades, la respuesta puede o no incluir unidades. Por default, Moodle, la opción elegida es que no se emplean las unidades. ¿Okay? En este caso que estamos tomando una medición, las unidades sí son importantes, y entonces aquí dice las unidades son opcionales. En nuestro caso no son opcionales, tiene que darse una unidad. Y eso también va a ser parte de la calificación. Si el estudiante no pone las unidades, entonces va a tener una penalización, que aquí lo que dice Moodle es que sea básicamente 10% de la calificación de ese problema. Si nosotros podemos incrementar esto de manera que, por ejemplo, las unidades correspondan al 30% de la calificación, y entonces si no pone las unidades, obtendrá solo el 70% de la calificación. Ustedes ahí pueden elegir qué peso tienen las unidades. Hay 3 maneras en las que se pueden poner las unidades. Una es que el estudiante las escriba. La otra es que nosotros le presentemos opciones de unidades. Y la tercera es que las unidades posibles se muestren en un menú desplegable. Entonces, para este caso lo voy a poner yo como un elemento de texto, de manera que el estudiante tenga que acordarse de colocar las unidades. Y finalmente las unidades van a la derecha, como en este caso. Aquí la opción es que puedan ir a la izquierda, que básicamente se utiliza cuando estamos hablando de monedas. Entonces, esto es el tratamiento de unidades, y para especificar las unidades de la respuesta, eso lo hacemos aquí en esta sección de unidades. La unidad 1 siempre será las unidades en las cuales nosotros expresamos estas respuestas que pusimos aquí arriba. Entonces, todas esas están en centímetros. Así que sería la unidad 1, el multiplicador es 1. Y después vamos a poner más unidades, vamos a poner espacios para más unidades. Y vamos a poner solo un par más, que sea la posibilidad en milímetros, en cuyo caso el multiplicador es 10, o en metros, en cuyo caso el multiplicador es 0.01. Ok, con eso terminamos. Vamos a guardar los cambios. Le voy a dar en guardar cambios y continuar editando para que podamos ver la vista previa de la pregunta y veamos también cómo funciona eso de las unidades. Entonces vamos aquí a la vista previa. Pueden ver aquí, revisamos que está el texto de nuestra pregunta, que está la imagen desplegada en el tamaño que a nosotros nos interesa, y después aquí está la caja de respuestas. Una cosa que podemos hacer aquí en la vista previa es precisamente contestar nosotros la pregunta y enviarla para que la califique, y entonces podemos ver cómo va a calificar Moodle esa respuesta. Entonces vemos que la califica correctamente. Vamos a probar otra, entonces le damos aquí en comenzar de nuevo para hacer otra prueba. ¿Y qué pasa si no coloco ahora las unidades? Pues ahora tengo crédito parcial. No dice aquí cuánto es el crédito que obtengo, pero vemos este color anaranjado, lo que quiere decir es que algo me faltó, que voy a tener crédito parcial solamente en la respuesta. Colocamos alguna de las otras respuestas que habíamos puesto como opcionales. Y vemos que también funciona. Y finalmente vamos a probar la respuesta en metros o en milímetros. Y la califica correctamente. Y por último vamos a intentar en metros. En metros
una de las cosas que sí reconoce Moodle, y esto es importante, es notación científica usando la E para simbolizar el por 10 elevado a una potencia. Entonces, por ejemplo, podríamos colocar 1.945, que fue la otra respuesta que también dimos como correcta, por 10 a la menos 2 metros. Enviamos la respuesta y la reconoce, igual que si hubiéramos escrito 0.0194 metros. También la marca correcta. Entonces Moodle reconoce esa manera también de escribir notación científica. Ok, entonces con esto hemos terminado. Cerramos la vista previa, guardamos los cambios y ahora está lista nuestra pregunta.